El consumo energético en los hogares está directamente relacionado con la calidad de la construcción y la normativa vigente en el momento de la edificación. Un hecho a considerar si tenemos en cuenta que el 30% de la energía queda absorbida por los propios edificios. Aquí en Aragón existe un parque de viviendas relativamente reciente, pero muchas de ellas tienen más de 40 años. Una circunstancia, Giovanna Isla, que se nota en el bolsillo. Sí, porque en el consumo energético influyen las características de la vivienda y esas características dependen de la época de construcción. Si nos fijamos en el parque de viviendas aragonés, vemos que la mitad de esas viviendas se construyeron antes de 1980. Eso quiere decir que se construyeron antes de que entrara en vigor la primera normativa de construcción. Todas esas construcciones pertenecen a la época del desarrollismo, a los años 50, 60, 70, cuando se empezaron a levantar barrios obreros como este en el que nos encontramos, como este de Las Fuentes. Si nos fijamos en esos edificios, lo que prima es la cantidad a la calidad. Lo vemos en edificios como estos que están a mi espalda. Al final, esos edificios buscaban una mayor altura, un mayor número de viviendas y por eso los pisos son pequeños, apenas cuentan con aislamiento. Ahora el reto es adaptarlos a los nuevos cambios energéticos. En comparación con otras ciudades europeas, Zaragoza tiene un parque de viviendas relativamente reciente, explican los urbanistas. Una cuarta parte de los edificios datan de los años 70. El desarrollismo cambió el paisaje urbano con construcciones que primaban la cantidad frente a la calidad. Es un tipo de vivienda pues con unas características bastante malas, sobre todo en relación con los cerramientos, los acabados. También es vivienda que ni tiene ascensor, edificios muy altos, viviendas muy pequeñas normalmente, y eso se nota, entre otras cosas, en una sensación térmica pues mala, claro. Un tercio de la población de Zaragoza vive ahora en esas casas que se levantaron antes de 1979, cuando se promulgó la primera normativa edificatoria. La falta de aislamiento condiciona, pero no impide mejorar la temperatura. Entras al portal y parece que está más fresco. ¿Por qué está más fresco? Porque un zaguán no tiene muchas veces, no le entra la radiación solar y luego eso hace que al no tener ventanas conseguimos que todos los materiales no absorban calor. Apunten, evitar el sol y ventilar cuando hace fresco. Sin esas dos patas, el aislamiento es inútil. Nos obsesionamos muchas veces con la temperatura del aire, que es la que podemos controlar con nuestra máquina de aire acondicionado, pero tenemos que ser conscientes que es más importante todavía la temperatura a la que están nuestras paredes y suelos. La disposición de la ciudad también ayuda. Cuantas más zonas verdes y sombra, más se evita el uso del aire acondicionado, que detrae muchos recursos. El 30% del consumo energético del país se queda en los edificios.